Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. Mi pregunta en este miércoles santo: ¿has traicionado en tu vida a alguien? ¿Te has traicionado a ti mismo, a ti misma? ¿Has traicionado a Dios, a Cristo? Es de lo que nos habla el Evangelio el día de hoy. Jesús es traicionado. Hoy lo escuchamos en la versión del Evangelio de San Mateo. Escuchemos entonces nuestra lectura del día de hoy, que está tomado de Mateo capítulo 26, versículo 14 al 25. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron de darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando la oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, Rabí? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué fría pregunta, ¿no? ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? A veces es increíble cuánto poder tiene la avaricia, cuánto poder tiene el poner lo material sobre las vidas humanas. El día de hoy estamos viendo que Judas hizo el negocio más mezquino de la historia. La suma por la que acordó traicionar a Jesús fueron 30 monedas de plata. Esa cantidad era la que se pagaba por un esclavo. Judas vendió al precio de un esclavo aquel que había confiado en él, que había creído en él, aquel que trataba de regresarlo al camino. Pero Judas no quiso. Judas siguió con su negocio. Y eso es a lo que a veces nos lleva la avaricia o el amor al dinero. Pero yo creo que también tenía un tipo de resentimiento ante Jesús, aparte de ser avaricioso. Jesús no estaba llevando los planes como a él le hubiera gustado. Un rey que iba a ser crucificado, un rey que iba a morir, un rey que iba a terminar en las manos de los fariseos, a él no le cabía en la cabeza. Como muchas veces a nosotros también agarramos ese resentimiento contra Jesús, porque no hizo las cosas como las queríamos. Y hacemos eso, como si lo vendiéramos, como si le diéramos la espalda. ¿Por qué? Porque ya no nos importa, porque no nos dio la satisfacción que necesitábamos en el momento. Y le damos la espalda y agarramos un resentimiento contra Jesús y le juzgamos, le criticamos. Y vuelve a suceder lo que Judas está haciendo en este momento. Y algo que tenemos que recordar, que no somos nosotros los que podemos cambiar a Jesús a nuestro gusto, sino Jesús el que ha de cambiarnos a nosotros a su imagen. No le podemos usar nunca para que se realicen nuestras ideas. Debemos someternos, debemos seguirle a Él para que se realicen las suyas por medio de nuestra vida. La tragedia de Judas fue la de una persona que creyó que sabía más que Dios. Y a veces nos sucede eso, hermanos y hermanas. Pero dejando un poquito lo que es esta tragedia, esta traición que Judas está haciendo, también había algo de gusto en los apóstoles, quizá también en Jesús.
a pesar de que sabía que pronto se acercaba su muerte. Pero al ver los rostros alegres de aquellos apóstoles, de aquellos amigos, no lo dudo que Jesús también se alegró. Como a nosotros, quizá nos puede llenar y nos emociona este tiempo santo en nuestros pueblos, o quizá el recuerdo que tenemos cuando íbamos creciendo y que quizá ahora estamos fuera y lejos de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, lejos de nuestra familia. Cuando nos preparábamos para ese Jueves Santo, yo me acuerdo cuando estábamos chiquillos, ir con mis hermanas y mis hermanos y mis padres a la iglesia. Y dábamos una limosna y nos daban una palmita, nos daban un pedacito de pan y unas cuerditas que usábamos como collar. Y esas estaban benditas. Y estábamos todos gustosos porque se acercaba ese tiempo tan bonito. Había una obra de teatro que le llamábamos El Coloquio. Era la representación de la vida de Jesús, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Era un tiempo de alegría, así como lo era para los apóstoles en ese momento. Era miércoles santo y tenían que hacer todos los preparativos, deshacerse de los panes con levadura y empezar la preparación de la comida, de los panes ácimos, de las hierbas amargas. Esto ya tenía que estar listo desde el jueves en la mañana, porque a eso de las 6 de la tarde, el jueves, empezaba la festividad y ya nada se podía hacer, porque la fiesta ya estaba por iniciar. Buscaban un lugar donde hospedarse, un lugar donde celebrar. Y es la pregunta que deberíamos de hacerle el día de hoy como lo hicieron los apóstoles. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Y por eso tenemos estos días, porque quizá la cena de Pascua que tenemos que preparar es aquí en el corazón. Es ahí en la armonía con la familia, en la paz con nosotros mismos, en esa tranquilidad que a veces no tenemos. Es prepararnos, hermanos y hermanas, preparar el corazón para que el Señor celebre su Pascua en tu corazón, en mi corazón. Por eso este miércoles santo estamos preparándonos. Estamos haciendo todo lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque después ya no podremos trabajar, porque solamente será contemplar y vivir estos momentos santos. Entonces hay que limpiar la casa, hay que limpiar toda esquina para que todo esté preparado. Quizá también la casa material, pero sobre todo hay que limpiar el interior, para que el Maestro ahí celebre su Pascua. Nos dice el evangelista que ya estaba de noche y estaban todos dispuestos para celebrar ese momento tan importante. Jesús les dice que alguien lo va a entregar y les dice que va a morir. Y ya sabemos la dinámica. Le empiezan a preguntar, pero al final, los últimos renglones nos dice que Jesús tuvo una conversación con Judas. Y esta conversación parece como si nada más estuvieran ellos dos ahí, aparte, en el que por un momento se olvidaron de los apóstoles, o quizá de aquellos que estaban en ese momento en ese lugar. Después de haber pensado, haber ingeniado de idas y venidas para que los apóstoles no se dieran cuenta, por fin Judas sabía lo que tenía que hacer. Jesús le había abierto la puerta. Porque yo me imagino que si los apóstoles hubieran sabido lo que Judas iba a hacer, no lo hubieran dejado salir de aquella habitación, de aquel lugar. Sin duda, les había ocultado sus planes a sus discípulos, pero no podía ocultárselos a Cristo. Cristo sabía lo que él estaba viviendo y lo que estaba experimentando en ese momento. Y eso es lo que pasa siempre, hermanos. Nosotros podremos ocultarle nuestros pecados, nuestras malas jugadas a nuestros seres queridos, pero ante los ojos de Dios, nunca, porque Él ve lo secreto de nuestro corazón. Y Jesús sabía, aunque nadie más lo supiera, lo que Judas se traía entre manos. Y ahora podemos ver el método de Jesús con el pecador. Quizá Jesús hubiera podido decir algo o espantarle o no sé, algo que pudiera haber hecho para poder parar sus planes mezquinos. Pero la única arma que Jesús usa siempre es una invitación amorosa.
Porque algo de lo que estoy seguro es que Dios siempre respeta nuestra libertad humana. Dios no obliga nunca. Dios solo invita. Y era lo que trataba Jesús de hacer con Judas, pero Judas no pudo entender. Y le dijo esas palabras serias, esas palabras que dan miedo, esas palabras que a ti y a mí nos pondrían a pensar 2 veces antes de hacer una maldad o hacer un pecado. Le dice Jesús: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Pero Judas le entró por un oído y le salió por el otro. No le importó. Jesús trataba de poner a Judas cara a cara con su pecado. Trató de hacerle que se detuviera en ese momento y que pensara 2 veces lo que iba a hacer. Pero no pudo hacer nada, porque Dios respeta la libertad del ser humano. Es como si Jesús le hubiera dicho: mira lo que estás pensando hacer. ¿Puedes tú realmente hacer algo así? Una y otra vez Jesús nos invita a cada uno a detenernos y mirar y darnos cuenta para que miremos el horror del pecado, el horror de la maldad, del coraje, de la envidia, del resentimiento. Y así podamos volver y seamos conscientes de todo eso y muchas veces darnos cuenta que no vale la pena hacer eso. Nos invita a la persona también a que le mire a él. Jesús lo tenía cara a cara. Jesús le decía: aquí estoy, que no me ves, que no tienes sensibilidad por lo que yo soy. Puedes enfrentarte con mis ojos y marcharte a hacer lo que te habías propuesto. Jesús, hermanos y hermanas, trata de hacer que nosotros nos demos cuenta del error, de lo que estamos a punto de hacer. Y nos da su amor para que podamos verdaderamente superar aquello. Y es aquí cuando vemos a Judas hacer lo que quiere hacer porque se le antoja. Vemos lo terrible que es el pecado, que es la avaricia, lo que es el resentimiento, la lujuria, porque nos hace pensar que somos libres. Y a pesar de la última llamada de amor, Judas siguió adelante. Jesús trató de convencerlo, pero como nos decía ayer el Evangelio de Juan, el diablo había entrado en él. Por eso limpiemos el corazón, limpiemos el interior, limpiemos ese lugar especial en el que Jesús va a pasar su Pascua. No tomemos a la ligera el pecado, no tomemos a la ligera aquello que daña al otro, al hermano. Sus consecuencias pueden ser muy terribles, hermanos, pero mucho peor es el pecado que a veces estamos decididos a hacer, que lo hemos calculado. Ese pecado que lo hacemos de una forma insensible, que sabe lo que está haciendo a sangre fría, que se enfrenta con la terrible acción y con el amor de los ojos de Jesús, y sin embargo todavía sigue con su acción, no le importa. Que el día de hoy nos preparemos para mirar ese rostro de Jesús en la cruz, y ojalá nosotros no hagamos lo que hizo Judas a sangre fría. Ojalá nosotros el día de hoy no traicionemos a Jesús, no traicionemos a nadie, porque la tragedia es que esto es lo que todos hacemos muchas veces. Por eso el día de hoy dejemos que Cristo nos inspire. Preparémonos entonces, porque ya casi empieza este triduo pascual, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, y preparar este interior para que Jesús llegue y celebre esa Pascua amorosa, esa Pascua tan anhelada, esa Pascua que nos redime, que nos levanta y que nos ayuda a salir adelante en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, que todos tengan un hermoso día y un bendecido miércoles santo. Amén.